¿Cómo están? Bueno, hoy día les vamos a presentar una nueva cápsula de la vertical de UX, así que, bueno, voy a comenzar con la proyección. Bueno, yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado con algunas de estos comentarios dentro de lo que es el área del diseño. Un segundo. Nos hemos encontrado con algunas preguntas como ¿por qué perdemos tiempo en investigación si la UX va al final? O el UX demora mucho tiempo en el proceso del diseño. O, por ejemplo, con la inteligencia artificial podemos hacer una UX muy bonita. O, no solo con inteligencia artificial, sino que en general hablamos de la UX como algo bonita. O cuando vemos una pantalla y vemos algún producto digital nuevo, muchos dicen, quedó muy bonita la UX. ¿Podemos hablar de que la UX es bonita? Sí, puede ser, si lo vemos como desde el lado de una experiencia general, como algo que está sucediendo, como algo que vivimos. Pero en sí algo tangible no es una UX bonita. Ahora les voy a explicar por qué. Porque puede ser bonita, pero puede que no sirva. La UX en sí tiene que ver con lo que es la experiencia. Así que bueno, aquí vamos con este nuevo hype de la vertical de conocimiento, en este caso del área de UX, y vamos a ir con lo que son los principios del UX y UI. Desde lo más básico vamos a partir, para que nos alineemos entre todos y entendamos bien de qué se trata esta área tan interesante. Bueno, yo soy Cristian Larrondo, el Head of UX de Appiux. Tengo un poco más de 20 años, yo creo, de experiencia en el diseño de productos digitales. Soy diseñador gráfico de profesión y, bueno, me he dedicado a todo lo que es el diseño de productos digitales y diseño de sistemas de interacción desde siempre, yo creo, desde antes de que empezáramos a hablar de UX. Así que vamos por lo primero, que sería aclarar un poco estos conceptos para que entendamos de qué se trata el UX y qué cosa no es UX también. Esta primera parte se llama la torta y el sabor. Entonces, voy a explicarles, bueno, si hay algunos UX conectados, que espero que también estén por ahí participando de Appiux. Les pido disculpas por lo básico, pero la idea es que esto también sea un espacio de conocimiento para todos los que pertenecemos a Appiux y entendamos en general de qué se trata esto desde la base. Ahora, UX. UI, vamos a partir por el UI. Cuando hablamos de UI, hablamos de lo que es la interfaz de usuario, que es el punto de interacción entre una persona y un producto digital. Aquí se define lo que es la apariencia y el comportamiento, lo que muchas veces se habla como el look and feel, de todos los elementos que se ven y con los que se puede usar una pantalla. El objetivo es presentar la funcionalidad del sistema de una manera clara, efectiva y atractiva. Aquí cuando generalmente se dice, o algunas personas dicen que bonita la UX, en el fondo lo que están viendo es la interfaz de usuario. Y a eso se refieren con lo que es bonito. Aunque también hablar de si algo es bonito o no es bastante subjetivo, porque los gustos entre una persona y otra pueden variar mucho. Ahora, ¿qué es UX? El UX es la experiencia de usuario, que viene del inglés User Experience, que es una metodología de diseño centrada en las personas, que es para crear soluciones efectivas. Y su objetivo es asegurar que un producto sea, por un lado, valioso, o sea, que resuelve una necesidad real del usuario, que sea viable, o sea, que esté alineado con los objetivos del negocio, y que sea útil y usable. O sea, de esta manera puede facilitar que el usuario cumpla su meta sin esfuerzo. UI está dentro de lo que es UX. ¿Puede existir UI sin UX? Puede ser, pero lo más probable es que el fracaso de esa UI sea mayor. Por lo mismo, al principio
hablaban de esta UX bonita, que en el fondo es la interfaz de usuario, pero que no funciona porque obviamente no es UX. Para hacer un poco más claro este ejemplo, tengo una analogía con estas tortas, que no es una analogía mía, sino de unos investigadores que siempre la exponen como un ejemplo, en el cual se muestran estas tortas como una analogía a lo que es la interfaz de usuario. Aquí vemos las tortas, se puede ver desde afuera cómo son, qué ingredientes tienen. Nosotros vemos el chocolate, según nuestra experiencia, el chocolate puede ser rico para algunos, para otros no. Se ven las mostacillas, si es que tiene crema. Aparentemente las tortas son ricas, pero no podemos saber realmente si es rica si todavía no la probamos. Ahora, la experiencia de usuario es todo lo que está por dentro de esta torta. Es el sabor que tiene. Es la experiencia final de lo que vimos en la interfaz de usuario por fuera y una vez que la probamos. Podemos ver que tiene adentro, puede tener manjar o puede tener múltiples sabores que quizás no se ven por fuera, pero es lo que hace que la torta en el fondo sea rica o mala, o puede que no sea mala, pero que no sea del gusto de todos tampoco. Ese es. Sí. Tuvimos un inconveniente con la conexión. No sé dónde habremos quedado, pero voy a retomar desde esta parte. Espero no se hayan perdido mucho de la historia. Bueno, en el fondo, voy a compartir otra vez. Espera un segundito. Cosas que pasan aquí en las transmisiones en vivo. ¿Se ve? Vale. Hasta donde estábamos. Disculpen los inconvenientes. Bueno, aquí quedamos, creo. Bueno, como les decía, una torta puede tener una presentación espectacular, con un UI que es muy bueno, pero si el sabor es decepcionante o su textura es mala, la experiencia de usuario fracasa. Al final, esto quiere decir que la apariencia es la que promete, pero en el fondo la experiencia de usuario es la que cumple o no esa promesa. Así que ahora vamos a avanzar a lo que es el iceberg de UX, lo que no se ve. Y de aquí vamos a pasar también a otro estudioso de lo que es la experiencia de usuario, que es Jesse James Garrett, que él plantea 5 niveles o 5 planos de UX, que son la estrategia, el alcance, la estructura, el esqueleto y la superficie. Y aquí es donde generalmente entra la confusión de cuando hablamos de la UX bonita,
siempre es la superficie, todo lo que está por debajo, ¿no? ¿Por qué se cae? Y ahí está. Los 5 planos de UX de James Carr. Avísame si de nuevo se cae. El primero de estos planos, bueno, como les comentaba, la razón de tanta confusión es que el trabajo de UX generalmente es el que solo vemos en la punta del iceberg. Todo lo que está por abajo, que es, yo creo que la parte más contundente de todo este proceso, es lo que generalmente es invisible para el usuario final o para las personas que ven el producto ya realizado. La primera parte, la estrategia, que es en el fondo la parte inicial de este proceso, es donde definimos y construimos algo. Por ejemplo, en una app de un banco, el negocio quiere aumentar sus transacciones y el usuario lo que necesita es pagar sus cuentas rápido. Y desde aquí es donde se empieza a plantear la estrategia. Luego seguimos con el alcance. En esta parte del alcance, lo que hacemos es definir qué tendrá y qué no tendrá. Por ejemplo, para el mismo caso de la app, decidimos que tendrá transferencias, pero no solicitud de crédito en esta primera versión. Luego pasamos a lo que es la estructura. Y aquí es donde empezamos a trabajar todo lo que es la arquitectura de información y organizamos el contenido de todo este producto. Aquí diseñamos el flujo para que sea lógico, como por ejemplo, ¿cómo hacemos para que el usuario pase de ver su saldo a confirmar un pago de forma intuitiva sin tener que pensar dónde ir después? En el fondo tenemos que organizar todos estos elementos del producto de una manera que sea todo encontrable y que el usuario no se pierda en el camino. Luego pasamos a lo que es el esqueleto, y aquí es donde empezamos ya como con los indicios o las primeras etapas del diseño, donde creamos los wireframes o los planos, como por decirlo de alguna manera más simple de entender, donde decidimos dónde va cada botón, cada menú, y en el fondo vamos estableciendo la estructura para que la pantalla sea lo más fácil para el usuario de ser navegable y que pueda encontrar todo lo que necesita. Y finalmente la superficie, que es lo que vemos, que es el diseño visual. Aquí es donde están todos los colores, la tipografía, y es lo visible y que aquí es donde se genera generalmente esta confusión. Por eso, decir que la UX es solo visual es como jugar, por dar un ejemplo, un edificio por el color de sus paredes. Podemos decir que es un edificio espectacular porque los colores son preciosos, pero podemos estar ignorando si los pasillos son confusos, si al entrar nos perdemos dentro del edificio, o si los ascensores son lentos, por ejemplo, o que de frente los ascensores no estén funcionando y haya que usar la escalera, o que no tenga escaleras y no hay ascensores tampoco. En el fondo, si es que es un lugar agradable para estar, que es la experiencia completa del edificio. Ahora vamos a pasar a otro punto que son las reglas del buen diseño, que son las heurísticas. Aquí en este caso, la pregunta es, ¿cómo sabemos si un diseño realmente es bueno o no? Y aquí nos referimos a que no solamente se trata de una opinión, sino cómo vamos guiando, cómo nos guiamos nosotros, los diseñadores, por principios, que son las reglas de un estudioso también de la usabilidad y la experiencia de usuario, que es Jacob Nielsen, que generó estas reglas heurísticas. Él plantea estas 10 reglas, que son la visibilidad, que en el fondo son reglas que deben existir en un producto digital para que cumpla con lo básico para poder interactuar de manera eficiente con un usuario. Tenemos la visibilidad del estado del sistema, la coincidencia entre el sistema y el mundo real, voy a ir de izquierda a derecha desde arriba, darle al usuario el control y la libertad, la consistencia y los estándares, la prevención de errores, reconocer en lugar de recordar, darle flexibilidad y eficiencia de uso, que la estética y el diseño sea minimalista, y ayudar al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores, y que tenga ayuda y documentación.
Vamos a repasar tres de estas heurísticas, ya que verlas todas nos tomaría demasiado tiempo. Tenemos la visibilidad del estado del sistema. El sistema siempre debe informar al usuario qué está pasando. Como por ejemplo, usted está aquí, en un mapa o en un porcentaje de carga. Generalmente cuando estamos, no sé, cargando un archivo o descargando algo, siempre necesitamos saber cuál es el tiempo que nos va a tomar este proceso, porque si no nos da ninguna indicación, ninguna visibilidad, podemos quedarnos ahí horas sin saber que probablemente el sistema falló, y obviamente es un error que va a desencadenar una frustración en el usuario. Otra de estas heurísticas es, por ejemplo, darle al usuario el control y la libertad. Es necesario que el usuario siempre pueda hacer y pueda deshacer un error fácilmente, como por ejemplo el control Z que existe o la salida de emergencia de un edificio. Por ejemplo, si estamos llenando un formulario y es necesario, cuando estás escribiendo tu correo, poner el arroba y no lo has escrito, es necesario que te indique el sistema que debes agregar ese arroba, porque probablemente si no lo agregas, va a aparecer un error y vas a tener que volver atrás y volver a hacer el proceso. Entonces es muy importante siempre al usuario darle este control. También es necesario tener ayuda y documentación. Obviamente es muy importante que no se necesiten manuales de usuario para una interfaz o para algún producto digital. Pero es importante también tener ayuda en ciertas partes del sistema en caso de que el usuario se pierda, o información que puede ir como los tooltips en algunos botones, que en el fondo es como para dejar mucho más claro todo. Aquí como ejemplo, no sé, el mostrador de informaciones en un aeropuerto o la sección de preguntas frecuentes, que siempre nos van a ayudar a que en el fondo tengamos todo bajo control. Ahora, ¿cuál es el valor estratégico de UX en Appiux? ¿Y por qué este hype es tan fundamental para nosotros hoy? En Appiux tenemos un foco súper claro como las verticales de conocimiento, que son nuestros hypes, que es ser una compañía AI first. Pero la inteligencia artificial más avanzada es inútil si la experiencia para usarla es confusa o no resuelve un problema real. Nosotros estamos últimamente interactuando mucho con inteligencia artificial y decimos, hagamos todo con inteligencia artificial. Pero obviamente tenemos que revisar siempre lo que hacemos, estar súper consciente de que el resultado que vamos a entregar utilizando la inteligencia artificial es lo que nosotros queremos. No podemos confiar tampoco a ciegas de lo que estamos haciendo. Entonces, pensemos que la inteligencia artificial, volviendo a los ejemplos, sea el motor de un Ferrari, increíblemente potente y complejo. Pero un motor no es el auto. Entonces, la experiencia de usuario, en este caso, es la ingeniería que convierte esa potencia en algo que un humano puede conducir, dándole control y seguridad. Entonces, la UX es lo que hace que la potencia de la inteligencia artificial sea accesible y valiosa. Sin ella, nuestro motor se queda en el taller. Obviamente siendo admirado porque tiene una tecnología increíble, pero sin un impacto real. Ahí sí. Bueno, para ser AI First debemos entender que la UX es parte del core de nuestro trabajo. Garantiza que la tecnología que construimos sea adoptada y valorada. Bueno, y para terminar, una frase de una diseñadora, que es una diseñadora de videojuego estadounidense, que nos dice, el diseño nunca está terminado si alguien no lo ha usado antes. En el fondo lo que tenemos que hacer siempre es probar nuestros diseños, obviamente independiente de cómo hayamos llegado a ese resultado, teniendo obviamente habiendo pasado por todo este proceso de investigación y de testeo que tienen nuestros flujos de diseño.
Y para que nos quedemos con algo, así en palabras simples, de qué es el UX, UX es foco en las personas, resolver problemas de forma creativa, iterar constantemente todo lo que estamos haciendo, ir probando, porque obviamente así como las personas cambian, también cambian los escenarios, y cuando todo eso cambia, también hay que ir cambiando nuestras propuestas y nuestras soluciones. Y el trabajo colaborativo. Es súper importante que el trabajo sea colaborativo tanto con los usuarios como con la gente de negocio para que el producto final eh, sea el que realmente estamos esperando. ¿Mm? No sé dónde se cayó, pero bueno, quedamos en que el trabajo colaborativo es súper importante. Y bueno, con eso concluimos todo lo que es esta presentación de los principios de UX y UI de la vertical de conocimiento de Apiux. Espero que les haya servido y si tienen algún comentario o pregunta, bienvenido. Aquí estamos para ayudarlos y responderlas. Bueno, la pregunta de Ariel puede ser, por lo que he entendido en alguna de esas conversaciones, que él, bueno, de partida por el mal entendimiento que revisamos ahora en esto del iceberg, y por otro lado porque se entiende el UX como algo que ya es lo que se está viviendo luego de revisar el producto, cómo fue la experiencia, más allá de este proceso en el fondo. Si bien cuando hablamos de experiencia es algo que está ocurriendo y que se está sintiendo, el proceso de lo que es la experiencia de usuario es algo que tenemos que construir en conjunto desde el principio y obviamente mucho antes de trabajar en el desarrollo. Y bueno, y obviamente todo lo que es el proceso, tanto de experiencia de usuario, de investigación, hasta lo que es la punta del iceberg que se ve, va antes del desarrollo. De hecho, todo lo que es el iceberg que vemos, por lo menos en el proceso de diseño, va antes del desarrollo porque es un proceso que tiene que ser iterado y revisado con usuarios antes de ser codificado. Eh, por lo tanto, una vez que ya pasa el desarrollo, si bien hoy es importante siempre hacer un descubrimiento continuo y estar investigando a los usuarios, como les comentaba, y cómo van cambiando los escenarios, se pueden ir modificando. Es muy importante siempre hacer las modificaciones en el diseño antes de pasar al desarrollo porque es mucho más rápido y económico. Muchas gracias a todos y bueno, cualquier cosa, bueno, por lo que vieron, esto tiene mucho que ver con las píldoras UX que he estado compartiendo en el espacio de chat de Workspace de Apiux, así que por favor métanse ahí, revísenlo y si tienen dudas también pueden comentar por ahí porque he estado compartiendo muchas de las cosas que vimos acá y voy a continuar aquí durante, yo creo que todo el mes tirando una píldora diaria de UX. Así que eso, muchas gracias y ahí nos estamos comunicando.